de inversores y vamos a por la última mesa antes del gran finale y vamos a hablar de cuidados. Hemos aprendido su importancia radical durante la pandemia, la estamos aprendiendo de cara a una sociedad envejecida. Vamos a conversar sobre este tema tan importante para la S de social. Entonces llamo al escenario, preparados, preparadísimos, los tres. Alberto Durán, vicepresidente del Grupo Social 11, Ignacio Eyries, director general del Grupo Caser, que van a conversar con Adolfo Fernández Valmayor, director general de Transformación y Sistemas en Grupo Quirón Salud. Bienvenidos a los tres. En el centro, Ignacio. Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a la Fundación Seres por invitarnos y por permitirme moderar esta mesa. Y, menuda mesa, ¿eh? Vamos, los demás se han tenido que lidiar solo con uno, pero yo tengo aquí a dos personas importantes. Nada, bueno, un placer estar aquí y encantado de estar con vosotros. Bueno, yo creo que en las tres organizaciones, Caser, el Grupo Social 11 y Quirón Salud, tenemos claramente a las personas como en el centro de nuestra actividad, como un pilar fundamental para nuestra actividad, ¿no? Y en concreto los tres nos preocupamos por determinados grupos, determinados colectivos que muchas veces no les presta la sociedad los servicios adecuados o que no tienen la suficiente visibilidad, ¿no? Estamos hablando de personas con discapacidad, personas con dependencias o personas con enfermedad, en el caso más de Quirón Salud, ¿no? Bueno, vamos a intentar a lo largo de esta mesa, de este tiempo, explorar un poquito cómo están en nuestras empresas generando impacto en estos colectivos y cómo podemos hacer que el resto de las empresas nos ayuden y lo generen, ¿no? Las aproximaciones a esto han sido diversas. El Grupo 11 tiene quizás estos colectivos más vulnerables desde sus orígenes. Caser yo creo que ha adaptado más bien sus productos y sus servicios poco a poco para evolucionar hacia personas con más dependencia. Y el Grupo Quirón Salud también se ha centrado desde siempre en cuidar la enfermedad, pero yo creo que está dando un giro también hacia intentar preocuparnos no solo de las personas con enfermedad, sino de sus familiares, intentar hacerles vivir o recuperarse sin romper con su vida cotidiana, que es un tema fundamental y muy importante, ¿no? Bueno, pues Quirón Salud, por empezar hablando yo un poquito de mi libro, luego os cuento a vosotros, os dejo a vosotros contar lo vuestro. Quirón Salud atiende a muchos pacientes en sus 58 hospitales, con más de 50.000 profesionales. Desde hace años ya definimos una estrategia en la que lo que decíamos es que queríamos ser los más tecnológicos para ser los más humanos y definimos tres ejes estratégicos como son la transformación digital, de la que has hablado mucho aquí también hoy, la experiencia de nuestros pacientes y nuestras personas, ¿no? Y con este foco hemos trabajado y venimos trabajando desde hace tiempo, ¿no? Yo creo que vosotros estáis en cosas muy parecidas, ¿no? Por empezar hablando del Grupo Social 11, Alberto, dice, vuestro compromiso con la inclusión es algo de sobra conocido, con la inclusión de personas vulnerables, está en el origen del Grupo 11 y se ha trasladado incluso, aunque habéis diversificado vuestra actividad, hoteles, consultoría, residencias, facility services, servicios para hostelería, fisioterapia, y sois el primer empleador del mundo en personas con discapacidad, como nos anunciabais en el cupón del 8 de agosto pasado, que aparecía claramente este mensaje, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué esta búsqueda de soluciones a una cuestión social desde el mismo negocio? ¿Puede realmente vuestra empresa contribuir a generar impacto sostenible, impacto positivo en estos colectivos vulnerables y cómo? ¿Cómo lo hace? Muy bien, te voy a perdonar una pregunta tan difícil y tan amplia porque eres un buen cliente del Grupo Social. Si no, no te la perdonaba, ¿no? Bueno, todo esto nació en el año 38. En el año 38 nace la lucha de un grupo de ciegos, para mí bastante imprudentes y bastante arrojados, ¿verdad?, que determinó lo que vino después, ¿no? Porque luchaban por estar en la calle y por tener la oportunidad de ganarse la vida por sí mismos, ¿no? Renunciar a una pensión y estar en la vida, ¿no? Estar en la calle. La calle del año 38
era complicada, ¿no? Complicada. Si estás en la calle, si sales de casa, ya tienes mucho ganado, ¿no? Aunque en el año 38 no sé cuánto tenías ganado, pero desde luego por lo menos mentalmente sí, ¿no? Es importante salir de casa, es importante no quedarse en casa. El Grupo Social 11 te diría que hoy es un montón de portfolio de oportunidades para darte un motivo a una persona con discapacidad para salir de casa todos los días, ¿no? Eso como definición así poco técnica, ¿no? Pero sería esto, ¿no? Entonces, el empleo, que en su momento nos llevó a salir de casa, la formación posteriormente. El empleo en nuestro caso es un fin en sí mismo, porque el empleo es realmente una espoleta fundamental para conseguir una vida normalizada. No es lo único, pero es una muy importante. Si consigues el empleo tienes mucho hecho, ¿no? Entonces, claro, todas estas actividades que has mencionado tú son diversificación también del empleo. Como el empleo es el fin, no solamente, a pesar de que tenemos 19.000 personas con discapacidad en la calle todos los días vendiendo productos de juego, había que buscar otras cosas, ¿no? Y esas otras cosas han sido esas oportunidades de diversificación. Por lo tanto, la rentabilidad, la posibilidad de buscar esa rentabilidad social mediante el empleo y la inclusión y compaginarla con la rentabilidad económica, eso es una necesidad. Si esto no se sostiene, no va a durar, ¿no? No va a durar el empleo, no va a durar nada. Pero conseguido esto, lo que realmente el fin, y por lo tanto lo que nos mueve a buscar siempre actividades intensivas en mano de obra, pero que a su vez tengan un componente tecnológico, un componente en fin, de valor añadido importante, es este elemento, ¿no? Y eso nos ha servido también como elemento de aprendizaje, ¿no? Nosotros tenemos una alianza con muchísimas empresas para poder ayudarles a que contraten personas con discapacidad. Y ese aprendizaje también lo adquirimos también de nuestro propio modelo, ¿no? Y por lo tanto eso es un modelo, eso es lo que nos ha llevado, ¿no? Es una diversificación fruto de la necesidad para seguir teniendo opciones de poder dar trabajo a personas con discapacidad. Bueno, pues no era tan difícil la pregunta, yo creo que la has respondido brillantemente. Bueno, pues mérito mío en la respuesta. La pregunta, no todo el mundo la había respondido igual de bien. No. A ver, completamente de acuerdo con todo lo que planteas, el empleo es un tema fundamental. Lo hemos visto además también en una presentación anterior de la influencia, la gran importancia que tiene el trabajo en la salud mental. Y ese es uno de los grandes retos que tenemos como Quirónsalud, porque muchas veces cuando queremos tratar o cuidar la enfermedad nos olvidamos de que esa persona tiene un empleo y tiene un trabajo y a veces se lo ponemos difícil para mantenerlo desde los hospitales, ¿no? Pero bueno, esto es un tema que tenemos que mejorar y tenemos que trabajar todos, ¿no? Ignacio, Caser ha tenido como particularidad en su estrategia un enfoque holístico en el cuidado de las personas mayores y dependientes. Lo llevas de siempre. ¿Qué os llevó a centraros en ese colectivo y cómo abordáis desde el negocio, desde las actividades normales, la presión de resultados, este tema concreto? ¿Cómo lo lleváis? Mi pregunta, a diferencia de la anterior, es muy fácil y casi está hecha, digamos, de amigos, Adolfo. Bueno, las compañías de seguros somos un elemento, un mecanismo por el que con las primas del conjunto de la población nos solidarizamos, ciertamente con ánimo de lucro, con aquel que en cualquier aspecto de su vida, su actividad, su patrimonio ha tenido una desgracia, al menos en la parte económica o de solucionar la prestación. Esa es una vocación del sector asegurador. Las compañías de seguros tratamos de evolucionar intentando integrar nuestras ofertas en el conjunto de lo que ahora se llama ecosistemas. Uno de ellos es el ciclo de vida. Y de forma creciente, no precisa explicarse mucho más, pues en el ciclo de vida hay una última etapa de dependencia donde las personas necesitamos ser ayudados en esas necesidades básicas. Pero es cierto que como cualquier actividad con un cierto ánimo de lucro también tiene por detrás una reflexión de qué estás haciendo. Y evidentemente el entrar en atender a las personas entendiendo que cumples la función social de darle la prestación en las mejores condiciones posibles y, por supuesto, con el máximo respeto a su dignidad y su integridad, forma parte de la vocación de Caser. Con lo cual yo creo que es un magnífico punto de encuentro de la función social, la responsabilidad social y el sano, digamos, ánimo de cumplir una función por una compañía de seguros. Muy bien. Pues muchas gracias. Gracias, Adolfo. Un segundo bloque de preguntas. Hemos pensado un poquito por qué nosotros como compañía nos centramos en esos colectivos, digamos, más vulnerables y cómo podemos atender sus necesidades. Vamos a hablar un poquito ahora de realmente la situación de estos colectivos en nuestro país y de cómo nuestras empresas y las demás empresas pueden generar impacto sobre ellas. Habrá un siguiente bloque en el que hablaremos un poquito de cómo un aspecto fundamental que se está produciendo cada día, que es la longevidad, afecta fundamentalmente a estos colectivos.
Y por último nos centraremos muy rápidamente, para que ustedes sepan un poco también de qué vamos a hablar, en los retos y oportunidades que se nos presentan a futuro y cómo la digitalización o cómo las nuevas tecnologías pueden ayudarnos a mejorar esta labor, ¿no? Entonces, en este segundo bloque, lo que yo quería remarcar en primer lugar es que muchas veces pensamos que estos colectivos de los que estamos hablando son colectivos minoritarios, pero sin embargo, realmente no es así. Es decir, según la última encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones dependientes publicada por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística, hay un total de 4,38 millones de personas que afirmaron tener algún tipo de discapacidad, fundamentalmente problemas de movilidad, como más frecuente. Por otro lado, también en nuestro país hay 1.385.000 personas en situación de dependencia reconocida, y hay otras cerca de 160.000 que se encuentran pendientes de valoración, ¿vale? Y el envejecimiento, como hablaremos luego, pues contribuye a esta tendencia. Y por otro lado, la enfermedad es algo inherente a la vida misma, ¿no? Es decir, hay gente que dice que la vida es una enfermedad crónica, porque nacemos en los hospitales y morimos en general en los hospitales, pero todos estamos en contacto con algún problema de salud en algún momento de nuestra vida, y nosotros en concreto, en Quirónsalud, pasan por nuestros hospitales todos los años más de 6 millones de personas para atender de algún tema más o menos sencillo, ¿no? Entonces estamos hablando, por lo tanto, de personas sobre las que podemos generar un enorme impacto. No estamos hablando de colectivos que sean minoritarios, ¿no? Y sin embargo, todavía hay pocas empresas que abordan de una manera holística o de una manera general y tienen soluciones activas para luchar contra la dependencia. Por ejemplo, según un informe que hicisteis vosotros, Caser, junto con la Fundación Seres, del papel de la empresa para impulsar el bienestar social, todavía hay pocas empresas que abordan este papel de la dependencia de forma holística. Entonces voy a empezar ahora contigo, Ignacio, ¿cuál crees que es el mayor reto que tenemos como país para con las personas dependientes, y qué papel quiere jugar Caser dentro de este tablero? Pues mira, abordando tu empresa y tu profesión, en Caser nos gusta decir que tristemente la dependencia es esa enfermedad silenciosa que va desafortunadamente extendiéndose en poblaciones que van envejeciendo, como de forma manifiesta se conoce actualmente. Ayer o antes de ayer se publicó que ya en España desafortunadamente nacen muchos menos niños de las personas que mueren, y que la edad media de la población va avanzando. Y eso, pues a diferencia de otros colectivos y otros derechos que levantan las voces en la actualidad, reclamando su atención, sus derechos, su protagonismo, la dependencia va entrando en todas partes, y todos tenéis en vuestro alrededor circunstancias reales o próximas a la dependencia. Nosotros, de hecho, desde Caser, y hace unos años, y con motivo de la publicación de la Ley de Dependencia, pusimos en marcha una Fundación Caser para la Dependencia, precisamente con el afán de, como bien introduces, extender al conjunto de la población la preocupación de lo que conlleva la dependencia. La dependencia es mucho más que estar en una residencia de tercera edad, que desafortunadamente es el último, y si me lo permitís, más indeseable de los estadios. La dependencia aborda o afecta no solamente a cómo se construyen las residencias, cómo se presta el servicio en las casas, sino al entorno familiar, cómo afecta a las relaciones con una persona dependiente. Nosotros, de hecho, en Caser tenemos una iniciativa que de forma un poquitín gráfica entenderéis todos a que le llamamos la residencia takeaway, y es en un estadio previo a la residencia, en los entornos de proximidad de nuestras residencias, pues dar esos servicios profesionales con los medios y las garantías de la residencia en aquellas personas que ya lo precisan en su casa, pero que todavía afortunadamente no tienen que acudir a una residencia. Sensibilizar a la población de que todos los aspectos, la edificabilidad, el consumo, la proximidad a los centros de atención, ya no quiero decir en las zonas rurales. Hay muchas partes de España donde a los dependientes de 80 y tantos años, casos como Extremadura, Castilla y León y algunas provincias del norte de España son dramáticos, los atienden sus hijos de 60 y tantos años, que no se me ocurre decir que son mayores porque los tengo yo, y que no lo piense nadie de los que me estáis escuchando, veo bastante más jóvenes que yo. Pues ese es el drama de esta sociedad. Tiene todos los aspectos que cubrirse. Es verdad. Alberto, trabajar para solucionar las necesidades de todas estas personas es una forma ya de cuidarlas, el mero hecho. ¿Por qué es importante que haya entidades que se dediquen a esto? ¿Y cómo cuida el Grupo Social 11 a las personas más allá de su actuación empresarial o a la prestación de servicios sociales de la propia 11? Yo creo que algo nos has dicho de todas las alianzas que tenéis con otras compañías, pero cuéntanos un poco más.
Bueno, en el entorno laboral está claro que hay que poder conciliar la vida personal y familiar, especialmente cuando en las familias nosotros tenemos un 60, casi un 59% de la plantilla que tienen que son personas con discapacidad. Hablo de una plantilla de en torno a casi los 73.000 trabajadores. Bueno, pues el conciliar en situaciones en donde hay una dependencia en casa o una persona que tenga, o que la propia persona con discapacidad, eso es más importante, ¿no? Los desplazamientos son más costosos, más complicados, por lo tanto esto es importante. Los servicios de fisioterapia, que a lo mejor en algunos otros entornos, ¿verdad?, pues pueden ser más o menos, en fin, opcionales, en nuestro caso es un elemento fundamental, ¿no? Porque a muchas personas le permites tener cerca una herramienta fácil para poder tener una mejor calidad de vida en el trabajo y prolongar su vida laboral, ¿no? Porque en muchos casos hay situaciones complicadas, ¿no? Claro, un ingeniero a veces, ¿no? Estaba hablando el otro día con un chico nuestro, joven, afiliado ciego, que está en una agencia aeroespacial y que está, pues, en fin, programando las rutas, esto a Marte, los satélites, bueno, estas cosas que a mí se me escapan un poquito, pero que me suenan muy, muy complicadas, ¿no? Bueno, esta persona es ciega, ¿no? Sin embargo, necesita apoyos para algunas cuestiones relevantes, ¿no? Hay determinados entornos donde no se puede mover porque la tecnología todavía no lo permite, ¿no? O hay ingenieros que pueden hacer cosas maravillosas, pero necesitan un apoyo para poder ir al baño, ¿no? O para poder comer, ¿no? No tienen brazos, ¿no? Por lo tanto, estos elementos en nuestro caso tienen que estar como mucho más claro, además primero por filosofía y segundo porque tenemos un porcentaje altísimo de gente con discapacidad. No todo el mundo tiene una discapacidad tan severa, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene discapacidades muy severas, ¿no? Por lo tanto, esos elementos en el trabajo tienen que estar. Pero luego, aparte, te digo, eso es común a todos, la soledad, ¿no? La soledad es un elemento brutal, ¿no? Hoy se ha hablado aquí de salud mental, que me parece el otro elemento tremendo, la soledad. Hay un ministerio de la soledad en Inglaterra y hay otro en Japón. En España, la verdad es que podría haberlo perfectamente, ya veremos. No estoy dando ideas para que haya 23 ministerios, pero, no, por favor. pero sí que de alguna manera esta competencia alguien debería de tenerla, ¿no? Hemos hablado de personas dependientes, las personas mayores, ¿no? Nosotros tenemos un porcentaje de gente sola muy relevante, muy importante. Y la soledad con discapacidad es un cóctel tremendo, ¿no? Es un cóctel tremendo. Por cierto, muchos de ellos acaban desembocando luego en un problema de salud mental no tratado, ¿no? No tratado. Por lo tanto, esto es un mal endémico de la sociedad, ¿no? Hay una forma de vida que vive sola y cuando uno está solo tiene menos herramientas para poderse defender a veces de los problemas que te da la vida, ¿no? Y sobre todo lo que hay es un desconocimiento por parte de la gente que está alrededor, porque como vives solo, pues la gente tampoco se va a meter en tu vida, ¿no? Y no te avisa o no te lleva, no te tiende la mano cuando es una situación grave. Por lo tanto, esto es una responsabilidad de todos, no del Grupo Social 11, de todos, ¿no? Creo que aquí tenemos, y desde las empresas tenemos también que pensar que la salud de nuestros trabajadores no solo depende del sistema de salud que tengamos ahí fuera, porque a nosotros nos interesa que nuestros trabajadores estén sanos, estén bien, ¿verdad? Y que puedan desarrollar su labor. Con lo cual, esa responsabilidad, esto es meterle todavía un grado más de responsabilidad a la empresa, pero me parece que incluso egoístamente es un elemento importante que tenemos que pensar en él. Pues muchas gracias. Claramente retos importantes en los que tenemos que pensar todas las compañías. Bueno, no sé si saben ustedes que yo realmente inicialmente no iba a estar en esta mesa. Iba a estar una compañera mía que se llama Teresa Álvarez, que es la directora de la Fundación Quirón Salud y la directora de Responsabilidad Social Corporativa dentro de la casa. Pero bueno, pues por desgracia ha cogido COVID hace 2 días y no ha podido venir. Y entonces me ha tocado a mí venir a sustituirla. Es cierto que estoy encantado. Mi labor dentro de Quirón Salud tiene que ver mucho con lo que están contando ellos. Yo llevo transformación y sistemas, pero entendemos la transformación no como una transformación solo digital, sino como una transformación social, una transformación de nuestro modelo asistencial para prestar un mejor servicio a nuestros pacientes y a sus familias, ¿no? Entendemos esto como parte del core de nuestra estrategia. De hecho, nuestro propósito, que quería mencionarlo, hablando aquí antes, que es un tema fundamental, para nosotros es un faro, es una guía para la toma de decisiones, tiene el siguiente enunciado, es construir juntos un futuro sostenible de salud y bienestar para las personas. Claramente tenemos que hacerlo juntos, todas las personas de la organización, y tenemos que hacerlo junto con empresas como Caser o como el Grupo Social 11 en esta labor tan importante de atender a la sociedad, ¿no? Además de esto, estamos también dentro de la labor de la Fundación, que la contaría mucho mejor Teresa, haciendo cosas ya con foco en diversidad, con foco en la igualdad y con foco en la discapacidad. Decía antes Alberto que somos un buen cliente. Es cierto, estamos trabajando muchas cosas juntos, hacemos
cada vez más, y espero que podamos seguir creciendo en la colaboración con vosotros porque sois un aliado fundamental para nosotros, pero entre otras cosas nos han ayudado a certificar la accesibilidad para personas dependientes, personas mayores en muchos de nuestros hospitales, y nos han ayudado a certificar también nuestro portal del paciente. Tenemos un portal del paciente que entendemos que es una forma de accesibilidad importante, en donde hay 5 millones de pacientes ya registrados y el 80% de ellos activos, es decir, que entran, usan, ver sus informes y acceden a un montón de cosas, ¿no? Y este portal está certificado también como AA por el Unión Tecnología y Accesibilidad, ¿no? Y una cosa que quería mencionar, y aprovechando que te tengo, me ha dicho Teresa que no te puedes escapar de aquí sin que te lo proponga. A ver. Estamos desarrollando desde la Fundación un proyecto muy importante para enfocarnos a personas, a cuidadores, ¿vale? Otro colectivo también silencioso, que decías tú, fundamental en esta sociedad y que tienen grandísimos problemas. Estamos creando una comunidad para los cuidadores, tanto a veces familiares y a veces no familiares, donde podrán encontrar recursos, servicios que necesitan y un espacio único de encuentro, ¿no? Con toda la labor que vosotros estáis haciendo, lo avanzados que vais ahí, seguro que podéis echarnos una mano y es un proyecto del que podemos hablar. O sea que, pues encantado, Adolfo, y me vais a permitir que cuente una pequeña, triste batalla, ¿no? Hemos tenido la pandemia, mira, tú no lo has recordado, de Teresa, en muchas empresas, en Caser Seguros, el 15 de marzo, marica el último, todos a casa, y todos fuimos al teletrabajo y no pasó nada y pudimos con la tecnología, tristemente experimentando sobre la marcha, teletrabajar. Sin embargo, en la residencia de tercera edad, esos cuidadores de esto nada, veían como sus residentes fallecían porque los hospitales no los podían coger, y son personas mayores en la más frágil de las circunstancias, muriéndose solos en las habitaciones. Tenían que lidiar con los familiares que no podían ver a sus residentes porque estaban legalmente aislados. No tengo que elaborar en que penséis que eso suceda y no poder ver más que a veces a través de una pantalla a tu familiar. Tenían que jugarse la vida porque si entraban o salían de la residencia podían traer o llevar el contagio, como el resto de los que trabajábamos en seguros. Y encima, desafortunadamente, tenían la falta de comprensión de algunas instituciones que les acusaban pues como de laxa gestión, por no decir ninguna otra cosa, con lo cual teníamos que decirles, encima protege tu profesionalidad, dejando buena prueba de que has hecho lo que tenías que hacer, y si el hospital no se ha llevado a tal fulano es porque no ha podido ir al hospital, no porque tú no hayas llamado, o el tratamiento, los cuidados. Entonces, estos cuidadores han hecho un magnífico trabajo en la pandemia. Tristemente, por la estructura de la sociedad, están remunerados muy escasamente, muy escasamente, y tienen un enorme mérito. Lo que podamos como sociedad hacer por ellos, de hecho nosotros en la primera oportunidad que tuvimos, desde la Fundación y desde Caser, el reconocimiento fue enorme. Y recuerdo a 3 directoras invitarlas a hablar a los 100 directivos de Caser, algo parecido a como estáis sentados, y nos decían, una de las cosas bonitas de hacerlo es que nos hemos podido arreglar y pintar los labios, porque hacía meses que no se arreglaban y no se pintaban los labios. Con una mínima, digamos, os podéis imaginar, pues afán de una mujer de estar agradable frente a quienes nos veían. En la pandemia se han jugado el tipo, han hecho un magnífico trabajo, y ni teletrabajo ni teleincendio, Herrera, es decir, estaban ahí pegados, yo lo decía mucho en comparación con casa. Lo que hagamos por ellos, encantados. Dile a Teresa, en cuanto se recupere del COVID, ahí estamos. Fenomenal, pues se lo diré y estará encantada. Por supuesto. Tercer tema que quería abordar, el tema de la longevidad, ¿no? Es decir, esta famosa vida de los 100 años o el envejecimiento de la población que hemos comentado, que por un lado vivimos más y tenemos que intentar no solo añadir más años a nuestra vida, sino que te añadamos más vida a nuestros años finales, que es donde hay más enfermedad, ¿no? Esta es una tendencia demográfica que probablemente signifique el mayor cambio social del siglo XXI, ¿no? Con consecuencias pues, para todos los sectores de la sociedad. Por dar algunos datos, hoy en España el 20% de la población tiene más de 65 años. Según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística, también en 15 años será el 26% y en 2050 el 30,4% serán mayores de 65 años. Pero es que mayores de 80 hoy son solo el 6% y en el 2050 serán el 11%, ¿no? Entonces este es un reto para las empresas, es un reto para la sociedad en su conjunto y afecta también especialmente a estos colectivos, ¿no? Pero hablemos de un poco de oportunidades.
Caser, ¿vale? Tú nos has mencionado antes también que mueren menos personas, que nacen menos niños que personas mayores mueren. Eso es otro claro ejemplo que nos lleva al envejecimiento. Pero las personas de más de 65 años que yo mencionaba antes son más sanas, son más vitales, tienen más ganas de contribuir a la sociedad, nos jubilan muy jóvenes. Ahora, a ver, yo estoy casi en los 60, también. Lo digo porque antes casi como que se excluía Ignacio y no. Es decir, entonces, pero ¿cómo afecta esta ola a vuestro negocio en concreto y a vuestra visión, especialmente la visión cuidadora, esta que mencionabas con tanta fuerza, ¿no? ¿Cómo vais a adaptar vuestra estrategia para responder a estos colectivos? Una sociedad que envejece y que es encomiable y deseable que los que la componemos vivamos más años, pero tiene igualmente una transformación profunda e irreversible en sus hábitos de consumo. Las personas mayores consumen menos y de forma distinta que una familia que está creciendo, que está naciendo, que se está constituyendo, que está teniendo hijos jóvenes. Consumen no solo menos y distintos, sino de forma distinta. Una familia joven coge un carro de la compra y va un domingo o un sábado a un supermercado y lo llena, y compra grandes paquetes de detergente o de leche, y una familia ya más envejecida ni le hace falta tanto, ni tiene fuerza ni distancia para ir a hacerlo, tiene una compra más de proximidad. Y luego, por el contrario, surgen necesidades que eran impensables anteriormente. Todo lo que es la asistencia en el hogar, todo lo que es la asistencia a las personas, cambia radicalmente. De manera que nosotros, por ejemplo, y a título anecdótico, y sin ningún afán de hacer ningún, anuncio aquí, tenemos un seguro del hogar muy bien vendido en Galicia, que tiene una cobertura de dependencia, y lo hacemos con ánimo de lucro. Dígame, por Dios, pues porque tristemente hay muchas personas mayores, dueños del hogar, que aprecian esas horas de ayuda a domicilio de la persona dependiente. Y eso, evidentemente, es un producto con ánimo de sacarle, un razonable margen. Pero entender los cambios de hábitos de esas personas, que afortunadamente esa dependencia, ese cambio va acelerándose por delante de los 60 y algunos años más, es todo un reto porque es irreversible y porque no estamos como sociedad española acostumbrados a ello. Ir a los barrios céntricos de las ciudades y lo veréis. Cambia el comercio, cambian las distancias, cambian las necesidades y hay un montón de necesidades de asistencia a esa persona. Una persona mayor, lo que todos los que estamos en plena movilidad vemos normal, salir a hacer una gestión, es todo un mundo para ella. Hacerle esas gestiones tanto desde fuera como dentro del domicilio, y no es fácil, hay que tener la población, los medios, la formación. La formación no vale cualquiera para ello, ni incluso físicamente, y no estamos como sociedad preparados. Podemos ver la botella medio llena de oportunidad, claro, de desarrollo, como función en organismos como seres o como entidades con voluntad de protagonismo. Bueno, y esto que tú nos cuentas claramente con esa visión optimista, un poco de oportunidad también, para el Grupo 11 es un gran reto también, que seguro que convierte en oportunidad, ¿no? Porque la longevidad muchas veces se relaciona también con la discapacidad y, de hecho, hay varios retos de la discapacidad que se acrecientan o que son comunes y que tienen que ver con la longevidad, ¿no? Por ejemplo, la soledad no deseada, que es un tema que vosotros trabajáis, ¿no? ¿Cuáles son los efectos para la sociedad del envejecimiento? ¿Quién realmente puede verse afectado? Y, bueno, ¿qué papel pueden jugar los diferentes actores en la sociedad? Empresas, que estamos aquí hoy representadas, instituciones, cada uno de nosotros de forma particular para hacer frente a esto, ¿no? ¿Cómo lo afronta la ONCE? Bueno, yo lo primero, a todos los que estéis aquí os voy a desear lo mejor, y dentro de lo mejor es que lleguéis a mayores, ¿no? Que lleguéis a ser personas muy mayores, ¿no? Pues la alternativa es peor, ¿verdad, Alberto? Claro, la alternativa es muy peor, ¿no? Entonces, de que sean mayores, os deseo además que cuando lleguéis a mayores, el ecosistema del mundo de los mayores sea mejor que el que tenemos ahora, porque en este momento es muy mejorable, ¿no? Y ya no voy a los momentos dramáticos que describía antes Ignacio fenomenalmente de la pandemia, de cómo se morían, ¿verdad? Voy a situaciones, ha habido una anécdota, el señor ¿verdad? Carlos San Juan hizo esa en chase.org, el tema de la atención bancaria, pero podríamos hablar de la atención sanitaria. ¿Cuánta gente, no creo que sea yo solo, cuánta gente de aquí, sus padres serían incapaces de pedir una cita médica en la seguridad social? Porque es imposible entenderse con un robot que te dice lo que no te hace falta y no te dice lo que hace falta, ¿no? ¿Cuántos servicios? O sea, alguien ha intentado últimamente hacer una gestión
en una oficina de la Seguridad Social físicamente, o sea que ponemos el énfasis en las personas, en el mundo privado, pero es que los servicios públicos están como para que no se demanden por parte de los mayores, ¿no? Evidentemente, nosotros tenemos ese hándicap muy importante. Nosotros, de los 4.000 afiliados, personas que pierden la vista cada año que nos llegan y que le puede pasar a cualquiera, ojalá a ustedes no les pase, pero tienen ustedes las puertas abiertas por si les pasa, ojalá que no, pues más del 60% son personas mayores, ¿no? Mayores de 65 años mayores, ¿no? Y por otro lado, las personas mayores, decía antes Ignacio, describía un poco cómo es su elemento de consumo, su ambiente de consumo, pero por otro lado son personas solventes, ¿no? Son personas solventes que suelen tener liquidez, tienen ingresos, digo de media, ¿no? Tienen ingresos regulares, bastante predecibles, ¿no? También como empresas yo animo a que veamos a la persona mayor como consumidor, que primero pasa por no discriminarle, primero pasa por llamarle por teléfono. ¿Los bancos llamáis por teléfono a las personas mayores para ofrecerles algo? ¿O tenéis una cartera de servicios? ¿Hay una presión? Entiendo que hay productos, evidentemente no. El turismo, ¿no? En España, que sí que se ha despierto, ahí yo creo que sí que el sector turístico, bueno, nuestra primera industria nacional, mientras no la cambiemos, y yo no la cambiaría salvo que tuviéramos otra que ocupar ese lugar, ¿no? 15% del PIB o algo así, ¿no? El turismo de mayores, el turismo senior, está al orden del día y además es un turismo que rompe la estacionalidad, etcétera, ¿no? El pensar en la persona mayor como un consumidor con derechos, ¿no? Y no acostumbrarnos, ¿verdad?, a que adquirimos años y perdemos derechos, no formalmente, pero de facto sí los perdemos, ¿no? Porque si no puedo comunicarme con la administración, si no me atienden como cliente, si no me llaman, sobre todo si no se acuerdan de que existo, que al final nadie se acuerda de que existo, no importo para nadie, ¿no? Pues entonces en este planteamiento sí que es importante, ¿verdad?, que hagamos una reflexión importante, y si esa sociedad, como no nos va a gustar para nosotros, por favor intentemos cambiarla cuando tenemos fuerzas para cambiarla, ¿no? Y creo que aquí también es un elemento importante, tenemos que dar participación, o sea, nada para las personas mayores sin las personas mayores, nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad, nada para vosotros sin vosotros, ¿no? Tenemos que hacer también un llamamiento a que demos participación. Oiga, un servicio de, lo mejor es estar en casa, ¿no?, como decía antes Ignacio, ¿no? Pero si hay que buscar un sistema de vivencia en una residencia, ojalá lo más humana posible, lo más que se parezca más al hogar lo más posible, preguntémosle también a la gente mayor qué quiere, ¿no?, qué necesita, ¿no? Démosle participación a la gente mayor también en un hospital, cómo hay que modular los servicios para que sean bien recibidos en el hospital, ¿no? O para que estén bien atendidos en un hospital. Un hospital a veces es un sitio hostil, ¿no? Hay que encontrar al médico, que no es nada fácil, un hospital medio de los que hay en Madrid, estos grandes hospitales, hay que encontrarlo, ¿no? Bueno, pues pongamos sistemas, ¿verdad?, pongamos procedimientos para que todo esto sea más humano, ¿no? Quiere decir del transporte, quiere decir de la vivienda, de muchas cosas, ¿no? Pensemos, si queremos llegar a mayores, que queremos, ¿verdad?, y si queremos llegar a mayores bien, y queremos llegar a mayores, digamos, manejando nuestra vida y pudiendo hacerla, diseñemos una sociedad que permita eso, porque como decías tú, y con esto termino, no vamos a ser pocos, ¿no? No vamos a ser pocos, vamos a ser muchos, ¿no? Y por lo tanto merece la pena. Además, y con esto sí que termino de verdad, el 70% de las personas con discapacidad son mayores. Un porcentaje amplísimo de personas con discapacidad pacientes adquieren una discapacidad también. Hay un mundo de personas que necesitan apoyos que es muy amplio, que podemos ir sumando, podemos ir agregando, ¿no? Por lo tanto, pensemos que esto es un negocio, o sea, aquí hay actividad de negocio, aquí hay mucha gente que necesita cosas, lo decía antes Ignacio con la ayuda a domicilio o servicios de proximidad. Necesitamos esto, pues pensemos en ello, ¿no?, porque creo que eso es una oportunidad de negocio y sobre todo un derecho de las personas que tienen esas debilidades, ¿verdad?, de poder satisfacer sus necesidades, ¿no? Completamente de acuerdo, muchas gracias, porque estoy 100% de acuerdo con lo que comentabas de las dificultades que ponemos a los mayores en muchos entornos sociales, incluidos los hospitales, ¿no? Yo creo que todos queremos llegar a mayores, como bien comentabas, y dos cosas que nosotros, como Quirónsalud, estamos haciendo y que queremos hacer, tienen que ver, una, con la prevención, para que lleguemos mejor a mayores, porque se pueden hacer muchas cosas para prevenir que aparezcan enfermedades en el futuro, y estamos haciendo gran labor dentro de esto, tanto por intentar un diagnóstico temprano de determinadas enfermedades, como incluso trabajar en la educación y la concienciación. Tenemos un proyecto desde dentro de la Fundación Quirónsalud que se llama Stay Healthy, en el que ya tenemos a más de 1000 colegios apuntados y más de 50.000 alumnos que han pasado
por sesiones online y 17.000 en sesiones presenciales, junto con la policía y junto con todos muchos actores, para intentar concienciar de la importancia de cuidarse, ¿no? Intentar concienciar la importancia de la nutrición, del deporte, para hablar de las adicciones, para hablar de la salud mental, temas importantes para jóvenes que irán creciendo, ¿no? Entonces, un tema importante es la prevención. También tenemos una división dentro del grupo que es Quirón Prevención, que hace una gran labor de la prevención en el mundo laboral, pero que se está extendiendo a las familias, ¿vale? Intentar extender esa labor a las familias. Y por otro lado, otro tema fundamental es facilitar el acceso a los cuidados a la gente mayor, lo que tú comentabas. Es decir, el tema de pedir una cita muchas veces es muy complicado, pero dentro de ese cambio del modelo asistencial que queremos hacer, ¿por qué hacemos a la gente mayor pedir citas si ya sabemos que las necesitan? No tiene sentido que una persona que le digamos, venga usted a una revisión dentro de 6 meses, pida mi cita para 6 meses, que le hagamos pedirla. Démosela desde el principio cuando la tengamos. E incluso abramos un canal de comunicación con él. El teléfono para las personas mayores es súper útil. Hablamos y nos complicamos la vida muchas veces con digitalización, y con esto engancho un poco con nuestro siguiente tema, y queremos convertir a lo mejor consultas presenciales en videoconsultas, cuando una simple llamada de teléfono muchas veces nos vale para hacer esa función, o a lo mejor lo que tenemos que hacer es que anular una consulta si no es necesaria, ¿no? Que es un tema en el que estamos trabajando mucho, no tiene esto. Una pregunta para los dos, ¿vale? Y ya estamos casi con poco tiempo. Es decir, ¿qué oportunidades pensáis que las nuevas tecnologías y la digitalización nos ofrecen para dar respuesta a las necesidades de estos grupos, ¿no? ¿Qué retos y oportunidades ven vuestras organizaciones? Yo creo que oportunidades muchas, y efectivamente las nuevas tecnologías permiten conocer mucho más precisamente la situación de una persona. Nosotros tenemos, y no es ninguna, digamos, breakthrough, en el teléfono podemos una foto de un señor, saber su estado de tensión, su nivel de azúcar, y eso a las personas en aislamiento pues ayuda muchísimo, ¿eh? Y efectivamente pues el mundo decir, oiga, usted tiene un problema, vaya al médico, ¿eh? Pero lo que no debe ser, y es el reto, es que la tecnología sustituya la atención personal. He visto por ahí algunas imágenes en Japón donde dice al señor le va a atender un robot. Bueno, pero no llegar a eso, y efectivamente, como Alberto, desearos que no os toque el día de mañana que os atienda un robot. La tecnología tiene que ser una ayuda, pero nunca un sustituto de algo tan básico como es el contacto humano, que en la dignidad de las personas lo merecemos y lo logramos todos hasta nuestros últimos días. Alberto. Bueno, yo creo que primero la tecnología es un nicho de empleo. Y como lo ha dicho antes Elena, ¿no? 120.000, creo que ha dicho 120.000 empleos que no están cubriendo, ¿no? Es un hecho de empleo, ¿no? Y por lo tanto, yo ahí, como desde el mundo de la discapacidad, lo que planteo es, bueno, si no hay gente suficiente, vamos a tratar de aprovechar, lo estamos haciendo con nuestro proyecto Por Talento Digital, 5.000 personas formadas el año pasado en temas de tecnología, tratar de poder poner en el mercado laboral a personas con discapacidad, con una formación tecnológica que les permita tener una oportunidad de trabajar, ¿no? En general en la población, pero yo en este caso estoy poniendo el foco en las personas con discapacidad. Entonces, primero, importante, nicho de empleo. Segundo, hagamos tecnología, reto, oportunidad, barrera, hagamos tecnologías diseñadas para todos. Hagamos tecnología que sea, claro, si ponemos un teléfono de emergencia, ¿verdad?, de 112, que no tiene la opción de que una persona sorda, y no piensen ustedes en el sordo signante, ¿verdad?, de lengua de signos, no piensen que una persona con 80 años, ¿verdad?, que vamos a llegar a 80 años, no oye bien, ¿no? Entonces, por lo tanto, pensemos que tiene que haber, esto hay que afinarlo un poquito mejor, ¿verdad?, para que pueda ser utilizado, ¿verdad?, la tecnología por personas, no hay que ser cosas muy raras, no hay que ser cosas muy normales que ustedes hacen todos los días. Bueno, yo esto lo podría hacer si no oyera bien o tal. Bueno, pues hay que hacer esto, hay que hacerlas accesibles, hay que diseñarlas. Por cierto, en los diseños de estas tecnologías, en los diseños, en los pliegos, pensemos, demos participación a las personas que tienen esas necesidades para que luego no nos llevemos sorpresas, ¿no? Porque los consultores sois gente magnífica, los que sois consultores, pero a lo mejor no se os ocurre algo simplemente porque no lo tenéis cerca. Entonces, pensemos también, pidámosle al consultor que cuando pruebe o cuando diseñemos algo nuevo, lo haga también probando o consultando a gente que puede tener esa necesidad y que puede estar demandando. Por lo tanto, la tecnología, yo soy optimista, creo que es una oportunidad magnífica, creo que hay, lo que decía antes Ignacio, el poder apuntar bien el seguimiento de la persona, la necesidad, el poder predecir, ¿no? Creo que también hay una medicina predictiva, ¿no?, con inteligencia artificial, el poder predecir qué va a pasar, ¿no?, y poder anticiparse, el poder predecir los recursos que tienes para poder prepararlos en un momento determinado, ¿no? Se pueden predecir muchas cosas, las epidemias, posiblemente, muchas, en los grandes centros hospitalarios, ¿no? El poder predecir los servicios sociales en la ONCE, ¿no?, la gente que me está pidiendo, cómo lo necesita.
el poder llegar realmente a donde no llegaba creo que es una oportunidad importante y es una oportunidad de empleo, que en este caso el empleo, como he dicho antes, cuando empezábamos esta sesión, ¿no? Que el empleo es no la solución de todo, pero la solución de gran parte de las cosas, creo que es importante. Y permíteme, si quieres, que diga que es muy importante que de estos temas se hable no en un congreso del tercer sector. Es muy importante que se hable aquí, en el mundo de la empresa. Y es muy importante que además incluso pensemos, cuando salgamos de aquí, que hay cosas que podemos hacer desde la empresa, pero que a lo mejor no las debemos hacer solos, que a lo mejor podemos hacer alguna alianza con alguna entidad del tercer sector especializada en no sé qué. Oiga, mira, yo quiero dedicarme quiero hacer algo mejor en el mundo del seguro con gente mayor, o en el seguro, oye, pues voy a hablar con este colectivo, voy a hablar, tienen sus interlocutores, vamos a intentar hacer. Yo creo que un mensaje importante de hacer esto, o una conclusión importante puede ser, hagámoslo, pero igual no lo tenemos que hacer solos, ¿no? Igual lo podemos hacer de la mano de otros que me pueden hacer que llegue más lejos o que el camino sea un poquito menos tortuoso, ¿no? Bueno, yo creo que habéis dado una visión quizás también de la tecnología moderada. Por un lado, tenemos claro que hay que utilizarla con precaución y no queremos que en unos años nos atienda un robot, pero probablemente tampoco queremos nos atienda un robot en entorno sanitario, como ponías de ejemplo, pero tampoco queremos probablemente que en unos años ir a un centro en el que no utilizan la inteligencia artificial para esa labor de predicción que tú decías o de apoyo al diagnóstico en temas radiológicos, por ejemplo, que es un tema fundamental, ¿no? Yo ya decía al principio que desde Quirónsalud hemos querido ser los más tecnológicos para ser los más humanos. Tenemos claro que estamos en un momento en el que las nuevas tecnologías disruptivas nos dan oportunidades de cambio exponencial, de mejorar el mundo, pero el mundo o el cambio no lo provocan las tecnologías, lo provocan las personas usando adecuadamente esas tecnologías, ¿no? Y bueno, pues es un poco lo que tenemos entre todos los que estamos aquí conseguir y en este entorno, en el entorno de la empresa, ¿vale? En un entorno social. Con esto acabamos, nos sobra un minuto, Antonella, siento no haber podido recuperar más, pero encantados. Muchísimas gracias. A vosotros. Y gracias a vosotros. Gracias. Gracias.